Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan si una persona divorciada puede ser levita, o en otras palabras, si puede servir al Señor en alguna capacidad. Este es un tema complicado. La respuesta es depende. Ya el divorcio nos coloca afuera de la voluntad perfecta, directiva, intencional de Dios y nos pone del lado de la voluntad permisiva. No olvidemos que el divorcio no es el pecado imperdonable, pero la respuesta sigue siendo depende. Si una persona divorciada puede servir al Señor en alguna capacidad pública, en la iglesia, depende. A lo mejor es el estado en el que el Señor lo encontró y lo salvó. Bueno, esa es una consideración muy diferente. Así, el divorcio vino después que toda la iglesia, por ejemplo, haya conocido a la pareja casada. Y luego viene el divorcio. Por supuesto, en un contexto así, si después ven a esa persona ministrando en alguna capacidad, esto va a hacer tropezar a algunos, va a causar confusión, va a causar problemas. Entonces no va a ser algo que traiga edificación al resto de la iglesia. Así es que cada caso tiene que ser considerado, ponderado de manera individual. Por supuesto, la gracia y la misericordia de Dios pueden restaurar el favor de Dios en una persona, pero la persona tiene que dar frutos de arrepentimiento. Ciertamente, en 1 de Timoteo capítulo 3, tenemos nosotros entre los requisitos para alguien que desea el obispado, lo siguiente, les leo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Eso es en cuanto al que anhela obispado. Obispado significa un superintendente, un supervisor. Luego aquí en 1 de Timoteo 3, capítulo 8, habla de los diáconos. Los diáconos son las personas que hacen trabajos más sencillos, más meniales, son los que sirven las mesas. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Más adelante en el verso 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y luego en Tito capítulo 1, verso 5, tenemos los requisitos para los ancianos o personas espiritualmente maduras. Y en el verso 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Así es que la vida matrimonial de un siervo de Dios tiene que ser ejemplar, tiene que ser lo que debe ser, lo mismo la vida familiar del siervo de Dios. Marido de una sola mujer. Hay quienes lo interpretan como una persona que nunca se ha separado y vuelto a casar. Hay quienes lo interpretan o lo entienden como una persona que le es fiel a la persona con la que está casada en este momento. Creo que no debemos perder de vista que en la sociedad romana, que es el contexto histórico y cultural en el que esto fue escrito, había mucha promiscuidad y había, pues no que la poligamia fuera una cosa, una institución en la cultura romana, pero sí era algo que se practicaba. No era raro que una persona tuviera a varias mujeres, a su esposa oficial, digámoslo así, y varias mujeres. Entonces probablemente este es el sentido que tienen estas epístolas que escribió Pablo. Marido de una sola mujer. Nuevamente, yo creo que lo más importante es el fruto que está dando la persona. Como les digo, Dios puede restaurar y Dios puede traer su gracia sobre una persona que en algún momento
hizo una mala decisión, hizo un mal paso. También la razón del divorcio puede variar de un caso a otro. Los efectos del divorcio o el tipo de vida que decidieron llevar después del divorcio. Todos esos son factores a considerar. Definitivamente hay personas que no califican para servir al Señor en una posición pública. Y por el otro lado hay personas que por el fruto que están dando sí califican para servir al Señor en una posición pública. Creo que lo más importante es eso. En Mateo capítulo 7, a partir del verso 15, leemos lo siguiente. Mateo 7, a partir del verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y vamos a leer esto mismo o una porción paralela en Lucas capítulo 6 del verso 43 al verso 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que lo más importante que debemos medir en una persona son sus frutos cristianos, el fruto espiritual y moral que esté dando, la clase de obras que está produciendo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. También tenemos la santificación como un fruto. También encontramos la sinceridad y la dependencia a Dios como un fruto. Y el dar, el compartir también es un fruto. Así es que eso es lo que debemos ver en la vida de las personas. No hay nada que la sangre del Señor Jesucristo no pueda cubrir. No hay nada que la sangre del Señor Jesucristo no pueda expiar. No hay nada que el Señor Jesucristo no pueda perdonar. Pero nuevamente, en el caso del divorcio, necesitamos abordar cada caso de manera específica, de manera particular, buscando también el bien de nuestras congregaciones y no ponerle tropiezo a la gente. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.